Buenos días, alumnos de cuarto. Hoy es día 17 de junio. Nos quedaba materia pendiente. Vamos a hacerla. F de x es igual a 3/4 elevado a x. Como 3/4 es un número menor que 1, entonces la base es menor que 1 y la gráfica veréis que es decreciente. Bueno, aquí tenéis la tabla de valores que podéis comprobar y los puntos los uno y como siempre, como ocurría en los ejemplos anteriores, el eje X es asíntota horizontal. La función f de x igual a 3 elevado a x, muy parecida a la que hicimos la otra vez, 2 elevado a x, y veis aquí la tabla de valores, vuelve a pasar por el 0, 1, como ha pasado en el caso anterior también, y como 3 es un número mayor que 1, la gráfica es creciente. Y el eje X vuelve a ser asíntota horizontal. F de x igual a 1/3 elevado a x, o lo que es lo mismo, 1 partido por 3 elevado a x, pues es lo mismo, damos valores aquí y veréis que la función pasa por el 0, 1 y que es decreciente. Aquí ya tenemos un cambio, que es que en el exponente sumamos 2. ¿Cuál es la relación de la gráfica de esta función con la gráfica de la función 3 elevado a x? En la que la única variación es que hemos sumado 2 al exponente. Pues la gráfica es exactamente la misma, aunque no lo parece, parece que esta es como que crece más despacio y esta crece más deprisa, pero es por cómo lo hemos representado, pero nada más. Pero en realidad son la misma. ¿Cuál es la diferencia? Que respecto de la anterior, esta es la misma, pero se ha trasladado 2 unidades hacia la izquierda. Eso lo hace este más 2. Se traslada 2 unidades a la izquierda. De manera que si antes pasaba por el 0, 1, como veis ahí, 0, 1, ahora pasa por el menos 2, 1. Se han movido 2 lugares a la izquierda. Lo demás es todo igual, incluso el eje X sigue siendo asíntota horizontal. Aquí el cambio está en que hemos restado 2 no al exponente, sino al total. Hemos añadido o hemos sumado o restado una constante. Bien, aquí tenéis la tabla de valores que conviene que deis. Y ahora, al representarlo, os dais cuenta de que es una función creciente porque 3 elevado a x es creciente y se ha trasladado respecto de la gráfica de 3 elevado a x 2 lugares hacia abajo, que lo da el menos 2. Se ha trasladado 2 lugares, es lo único. En vez de pasar por el 0, 1, pasa por el 0, menos 1. 2 lugares para abajo y el eje X, que era la recta igual a 0, ya no es la asíntota. La asíntota se ha trasladado también los 2 lugares hacia abajo y es igual a menos 2. Asíntota horizontal igual a menos 2. Bien, ahora vamos a ver la función, una función en la que aparecen las dos cosas. 3 elevado a x menos 2 y luego el más 3. Entonces, el menos 2 hace que la gráfica de 3 elevado a x se traslade 2 lugares a la derecha, el menos 2. Y el más 3 hace que se traslade 3 lugares hacia arriba. De manera que es la misma que 3 elevado a x, la misma forma, exactamente igual, pero trasladada. Ahora ya no pasa por el 0, 1, sino que debe pasar, no tampoco por el 0,3, puesto que se ha trasladado 3 lugares hacia arriba, si 3 hacia arriba y 2 a la derecha, va a ser ahora, en vez del 0, 1, va a ser el 2, 4. 2, 4, el lugar por el que debe pasar. Bien, y la asíntota horizontal se ha trasladado 3 lugares hacia arriba también y es igual a 3. Funciones logarítmicas son de la forma f de x igual a logaritmo en base a de x, donde a es
positivo distinto de 1. Vamos a ver el comportamiento, igual que hicimos con la exponencial, dependiendo de si la base es mayor que 1 o menor que 1. Tomamos un ejemplo con la base mayor que 1. F de x igual al logaritmo en base 2 de x. La primera cosa que tenemos que considerar es que el dominio de esta función es 0 más infinito. ¿Qué significa esto? Que x no puede tomar valores ni el 0 ni negativos, porque no existe, y ya lo estudiamos en su momento, no existen los logaritmos de números negativos ni del 0. Solo existen logaritmos de números positivos, aunque sean números muy pequeños, pues un medio, un cuarto, un octavo, etcétera, eso sí existen, pero del 0 ya no. Bien, dais los valores, vamos a detenernos un poquito. El logaritmo en base 2 de 1, y en cualquier base del número 1 es el 0. El logaritmo en base 2 de 2, fijaos que si yo pongo aquí un 2, es 2 elevado a 1. El logaritmo en base 2 de 2 elevado a 1 es el exponente 1. El logaritmo en base 2 de 4, 4 es 2 al cuadrado, pues el logaritmo de 2 en base 2 de 2 al cuadrado es el exponente que es 2. Y el de un medio, pues un medio es 2 elevado a menos 1. El logaritmo en base 2 de 2 elevado a menos 1 es el exponente menos 1. Eso es lo que tenéis ahí en la tabla, lo representáis y os dais cuenta que ahora lo que ocurre es lo siguiente. Es una función creciente. Eso lo da el hecho de que 2 es mayor que 0. Bueno, lo del dominio ya lo habíamos dicho. Y tiene una asíntota vertical que es el eje Y, que es la recta de ecuación x igual a 0. Bien. Y pasa siempre por el 1, 0. En este caso, como en el caso siguiente, veis que va a pasar por el 1, 0, como tenéis aquí. Siguiente ejemplo, logaritmo en base 1 medio de x. 1 medio es menor que 1. El dominio sigue siendo el 0 más infinito. Dais valores, teniendo en cuenta que ahora la base es 1 medio, pues el logaritmo de 2 de 1 medio en base a 1 medio de 2, 2 se expresa como 1 medio elevado a menos 1. Por lo tanto, el logaritmo es menos 1. El logaritmo en base a 1 medio de 1 medio es 1 medio elevado a 1, por tanto el exponente es 1. Y el de 1 cuarto es 2. Bueno, los dos valores las representáis y veis que es una función decreciente, el dominio es 0 más infinito y pasa por el 1, 0. Y la asíntota vuelve a ser la misma, el eje Y. La asíntota vertical es la recta x igual a 0. Pasamos a hacer, os propongo estas tareas, que son muy sencillas. En vez de con el 2 y con el 1 medio, pues con el 3 y el 1 tercio, fácil. Y ahora vamos a hacer el estudio que hicimos con las funciones exponenciales, también en las logarítmicas, que es si cambiamos un poquito, vemos que va a haber una traslación de la gráfica. Mirad, de la función logaritmo en base 2 de x vamos a pasar al logaritmo en base 2 de x más 3. Entonces la gráfica es exactamente la misma que la del logaritmo en base 2 de x, trasladada 3 lugares hacia arriba. Positivo, por tanto, hacia arriba. Bien, esto ya os lo adelanto y vosotros lo que tenéis que hacer es una tabla de valores y representarla y comprobar que efectivamente ocurre esto. Bien, el eje Y sigue siendo la asíntota vertical, no le afecta para nada. Ahora el cambio lo hacemos en la función logaritmo en base 2 de x más 4. Entonces, se obtiene trasladando la gráfica de esa función, se obtiene trasladando esta, la misma, sigue siendo el mismo, exactamente igual de construcción, pero trasladada esta, ¿cuánto? 4 unidades a la izquierda. Como es más 4, pasa a ser 4 unidades a la izquierda. Bien, lo comprobáis, hacéis una tabla de valores y la representáis. Y también os dais cuenta que ahora ya la asíntota vertical no es el eje Y, sino que va a ser la recta x igual a menos 4, puesto que todo se ha trasladado hacia la izquierda 4 lugares.
Como consecuencia vamos a hacer una en la que van a salir las dos cosas, logaritmo en base 2 de x menos 1 y luego a eso le añadimos un más 2. Entonces se obtiene de la función original 2 logaritmo en base 2 de x, trasladándola 2 unidades hacia arriba, que es lo que nos da el más 2, y una unidad a la derecha que nos lo da el, que aquí ponga x menos 1. Y por supuesto el eje, la asíntota ya no es el eje y tampoco, sino que va a ser, al habernos trasladado una unidad a la derecha, va a ser la recta x igual a 1. Lo comprobáis con una tabla de valores. Bien, y en unos días nos volveremos a ver para corregir esto y avanzar un poquito más. Hasta dentro de unos días, ya lo dejamos aquí.